Hola, buenos días. En este momento vamos a hablar un poco de lo que es el sistema CEREC de Sirona. CEREC es el primer sistema digital aplicado en la industria odontológica como un sistema CAD/CAM. CEREC hace reconstrucciones cerámicas. La idea de hacer CEREC es restauraciones en una sola cita, ya que nosotros con el escáner intraoral podemos hacer escaneo de la preparación, podemos hacer el diseño de nuestra restauración y posteriormente hacer el fresado de la misma. Con este sistema obtenemos restauraciones en una cita aproximadamente entre 1 hora o hora y media de trabajo. Son impresiones digitales, es una luz LED de alta definición, capta colores reales y no ocupamos ningún polvo de contraste. Lo único que tenemos que hacer es colocamos la cámara en caras oclusales de mi paciente y empezamos el escaneo. Yo tengo que pasar mi cámara todas las caras oclusales, luego giro 90 grados hacia las caras vestibulares de mi paciente y posteriormente tomo la imagen por sus caras linguales. En este momento se empieza a crear toda la información en el modelo 3D del escaneo. Cuando yo tengo listo el escaneo de mi preparación, posteriormente tengo que tener el escaneo de mi antagonista. Después de esto, yo escaneo su antagonista, nuevamente caras oclusales, giro 90 grados hacia sus caras vestibulares y regresamos por las caras palatinas. Como último, necesitamos obtener la impresión de mi registro bucal para que los modelos se puedan articular. El paciente muerde y yo tomo mi cámara por la cara vestibular y escaneo la arcada superior y la cara inferior en posición de oclusión. En ese momento terminamos nuestro escaneo digital. Lo que sigue es que el software me empieza a hacer mis modelos en tercera dimensión y es como si obtuviéramos el positivo donde vamos a trabajar sobre el modelo de mi paciente. Ya que el modelo se ha generado virtualmente en 3D, el software automáticamente me articula mis dos modelos en oclusión y posteriormente lo que yo tengo que hacer es empezar a hacer mi diseño. Ok, ¿en qué consiste el diseño? El diseño consiste en que yo tengo que posicionar la restauración en el cuadrante que se necesita o que voy a restaurar. En este caso es un cuadrante inferior derecho. Acepto ahí el eje de mi modelo y marcamos el margen de mi línea de terminación. La línea de terminación se marca con un doble clic inicial para que la máquina automáticamente detecte el nivel de la línea de terminación. Después yo tengo que hacer una reedición de este margen y llevarlo al límite donde yo quiero que llegue mi restauración. Entonces delimito el margen adecuadamente y al final con un doble clic tenemos la reedición de mi margen. Posteriormente definimos el eje de inserción de mi restauración. Esto quiere decir que yo, si tengo alguna retención, voy a liberarla de forma que mi restauración entre pasivamente dentro de mi preparación. Cuando yo definí mi eje de inserción, acepto este eje de inserción y podemos evaluar en el análisis de la preparación. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este momento yo no tenía espacio para esta restauración, puedo evaluarlo con mi antagonista y checar por medio de colores de distancia qué espacio tengo o necesito para esta restauración. Si en este momento yo tuviera que repreparar al paciente, regreso, lo repreparo y vuelvo a escanear el área que volví a restaurar. Cuando yo ya tengo mi preparación lista, doy siguiente y en este momento la máquina empieza a calcular el diseño de mi restauración. Lo calcula por medio de un algoritmo que se llama biogenérico. Esto hace que copia las anatomías de los dientes adyacentes y de mi antagonista para crearme la restauración final. Quiere decir que voy a tener restauraciones completamente individualizadas. En este momento, si yo quiero cambiar algún detalle de esta anatomía del paciente, puedo hacer variaciones oclusales. Si yo quiero hacer más plana o más anatómica mi restauración, aquí es más plano o puedo hacer más anatómico la corona de mi paciente. Cuando yo le doy más anatomía, el software vuelve a calcular las áreas de contacto a un plano oclusal con mi paciente.
Lo único que hacemos después es checar las áreas de contacto glosal y las áreas de contacto proximal, como combinando con mi antagonista para ver que no tenga algún punto prematuro de contacto. En este caso, los contactos son contactos ideales dados a la oclusión de mi paciente. Vamos a la fase previa del tallado, en la cual se muestra mi restauración en mi bloque previo antes de que yo vaya a la fresadora. ¿Qué material podemos utilizar? Todas las cerámicas disponibles en el mercado, como lo es el feldespato, la lucita, el disilicato de litio, materiales provisionales, polimetilmetacrilato, además de materiales híbridos y materiales calcinables por si nosotros queremos hacer alguna aleación metálica. En este momento yo le indico a la máquina que inicie el tallado y vamos a la fase del fresado. Cuando la señal ha sido mandada, la máquina se posiciona para recibir el bloque del tallado. Cuando nosotros posicionamos el bloque de tallado, solamente damos inicio y en este momento la máquina va a empezar a medir el tamaño del bloque para cerciorarse de que yo no me equivoqué en el material y en el tamaño del bloque. Después de esto se muestra el contador. En 11 minutos 25 segundos vamos a tener esta corona fresada. Entonces es un tiempo realmente muy corto para la fabricación de una cerámica. En este momento nos olvidamos del método convencional, teniendo una restauración con menor factor de error debido a que nosotros omitimos el paso de la toma de impresión con materiales convencionales, los materiales de yeso, investimentos y ceras de modelado, dándonos una exactitud en el paciente lo más ideal posible. Terminado el proceso de tallado, lo único que nosotros hacemos es retirar nuestra restauración y procedemos a hacer el pulido y el cementado de la misma. Entonces, como ven, podemos integrar restauraciones en un promedio de 1 hora o 1 hora y cuarto. ¿Ok? Pues esto es lo que es odontología digital en una sola cita. Muchas gracias.